Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años, queridos amigos. Aquí a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, estamos con ustedes y agradecemos en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, su compañía, su confianza y si quieren y les es posible, su participación abajo en el hilo del Twitter, @CelesteSaenzM. Ustedes pueden hacer sus comentarios y los leeremos al aire, queridos amigos. Bueno, pues hoy 1 de mayo, día del trabajo, ¿no? De los trabajadores, un día internacional, un día de reflexión, de logros, de siempre asuntos incumplidos, siempre cosas por conseguir y también de reflexión, de mucha reflexión y de conocimiento histórico. Vamos a arrancar con la maestra Francisca Saavedra, pero antes de ello, todos nosotros, toda la mesa, y en nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México y de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital y AP, queremos enviarle un cariñosísimo abrazo y felicitaciones por su cumpleaños a nuestro queridísimo Luis Javier. Luis Javier, queridísimo, te queremos mucho, te abrazamos y felicidades en tu cumpleaños, un maravilloso cartonista. Bueno, pues vamos a arrancar, maestra Francisca Saavedra. Hay datos relevantes, hay reflexiones que hizo el señor presidente. Yo te pediría tu comentar para que arranquemos con tu voz. Adelante, maestra Francisca Saavedra. Buenas tardes, querida Celeste, buenas tardes, amigos todos. Pues mira, yo quiero empezar diciendo que el señor presidente en su discurso del 1 de mayo ha hecho referencia a datos históricos relevantísimos porque nos narran las batallas de pensadores, filósofos que veían una serie de abusos por parte de los empleadores y los estallidos que se dieron tanto en Chicago como en Cananea y en Río Blanco, que le dan forma un poco al sector laboral, al sector de los obreros y trabajadores. Y hoy él hace referencia porque dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros queremos escribir nuevas historias y no repetir cosas odiosas y ominosas que nos pasaron en el pasado. Y algo también de lo que hoy se siguió comentando fue la culminación de la reunión ordinaria, de la sesión ordinaria que anduvo tipo la pedir posada de aquí para allá, y los senadores finalmente se pudieron reunir, aunque fuera en el patio de la casona vieja de Jicoténcatl, para discutir brevemente, y digo brevemente porque son 5 años de gobierno. La mayoría de los senadores están acompañados del primer día, señor presidente, conocen el proyecto 4T, saben dónde están los agujeros que hay que subsanar pronto, y se les hizo demasiado fast track, muy rápida la discusión que aprobó 20 leyes constitucionales y estaban parados de pestañas, pero yo no entiendo por qué se mortificaban tanto si la Cámara en su mayoría tiene al partido Morena. Pues yo creo que la mayoría no discute, intentó dialogar y aferrados los panistas querían que se proclamara primero al comisionado del INAI y esto no venía al caso porque estaban otras leyes de por medio y entonces se mortificaron mucho, querían que se pactara con ellos, pero ellos no son mayoría. La mayoría era Morena y Morena sacó como debe ser, porque la mayoría no se negocia, se sustenta, y eso lo ganó en las urnas el partido y la presidencia para impulsar el proyecto 4T. Luego otra cosa que se dio muy violentamente fue
el estallido de unas pipas llenas de combustible en Matamoros. Parece ser que los grupos beligerantes, unas pandillas de narcos de este lado y otros de otro, el cartel Jalisco Nueva Generación quisiera sentar sus reales en aquella zona del este del país, y allá pues estaba el cártel del Golfo, y entonces en esos enfrentamientos unos querían tal cosa y otros querían otra. La cosa es que la población está en medio de ese zipizape y de ese agarrarse de las greñas. Pero lo más triste de todo es que este tipo de eventos generan que la prensa, toda, la escrita, la impresa, la audiovisual, radio, televisión y sobre todo las redes, pues se han teñido de sangre. Yo cada que paso por enfrente de mi televisión están los noticieros, intento pasar lo más lejos posible porque me salpican de sangre. No, los noticieros ya no traen otro tipo de información, ni los periódicos. Ya la primera plana del periódico Reforma, decía el señor presidente hoy mismo, que se parecía a la alerta de los años 60, esa alarma, esa revista Alarma que traía los datos o los eventos de la criminalística de las grandes ciudades, fundamentalmente de la Ciudad de México. Entonces, tiene un poco de razón, o tiene mucho de razón, porque por eso yo creo que a la gente ya no le inmutan los eventos violentos, ya no se conmueve ante la sangre y los asaltos, ya lo ve como algo de todos los días, pues te lo pasan todo el tiempo en la televisión y las redes y sobre todo TikTok, Instagram y todo, que puede poner videos, pues se regodean poniendo ese tipo de cosas, y lo único que estamos haciendo es enseñándole a la gente más joven de nuestras familias que no le dé miedo el miedo, por favor, que así son las grandes ciudades y así debemos llevarla, y creo que no es una buena lección, ni debiéramos irnos por esa ruta. Yo creo que hay muchísimas otras cosas que destacar, los eventos deportivos o las investigaciones científicas a nuestro nivel en el Cinvestat del Politécnico. Hay muchísimas cosas que debiéramos destacar y que no se destacan. Entonces, algo así llenó el día 1 de mayo, que habitualmente en las informaciones son los días que se cae un poco la información, y mira que aquí ha habido, pero para dar y prestar. Efectivamente, maestra querida Francisca Saavedra, bien interesantes estas reflexiones que hizo el señor presidente, y es precisamente el inocular violencia para que se pierda la capacidad de asombro, para que nos acostumbremos a ella. Qué mayor violencia, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, que es tremendo. Aquí no se trata de competencias, ¿no? Pero nos damos cuenta cómo los medios acentúan en algunos lados y en otras, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado porque ya hay ambiciones desde hace tiempo, y divisiones hacia adentro de los partidos políticos, de los grupos económicos, y es parte de todo esto, siempre, por desgracia, como si fuera un botín, y es realmente el que hay que, se olvida la parte informativa en el contexto general, no el acento, como tú dices, en este tipo de hechos, donde están el análisis, las crónicas. Le suplico, maestro, por favor, su micrófono, maestro don Rodolfo. Y pues son una serie de circunstancias que efectivamente han ido degradando y bajando lo que es esta parte también de resaltar la parte positiva, propositiva, como es la cultura que mencionas, maestra Francisca Saavedra, todos estos acentos. Y por otra parte vemos como en ese mundo que se veía como de libertad y y con un avance importante, ¿no? Como era antes Europa, vemos cómo antes de que fuera secuestrada por todo este tipo de circunstancias para debilitar a Rusia, China, ¿no? Todo lo que se ha hecho con Europa, qué pena da. Bueno, pues precisamente las marchas más fuertes y enardecidas las estamos viendo en Europa, en Francia, pero también en Alemania, en varios lugares precisamente, y países que se creía que ya habían superado toda esta parte laboral, y vemos cómo está la gente en la calle, desesperada, molesta, porque se utilizan sus recursos para
armar y para aceitar una guerra que no compete a nadie y que yo creo que ningún ser humano con dos dedos de frente queremos, ¿no? O sea, pero bueno, son tantas cosas. Ceci, querida, muy buenas tardes. Te escuchamos con mucha atención que ves en redes y en las actividades que vas llevando. Adelante. Buenas tardes, querida Celeste, maestros, muy buenas tardes y a todos los radioescuchas. Pues resulta, y el tema que ha estado en este fin de semana largo en redes sociales, pues hoy es el día del trabajo, Día Internacional del Trabajo, e inclusive el día de hoy hubo varias manifestaciones en París, que es un tema muy interesante, sobre todo porque en TikTok, tú entras a la red TikTok y puedes ver la manifestación en vivo de las personas que están en las calles de París, y obviamente también cuando pasó en Alemania, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy es un día muy importante en el cual, pues, también tenemos que recordar que ya tienen más de 100 años que se han ganado los derechos laborales que están en la Ley Federal del Trabajo en México y muchas partes del mundo, y que aún nos hace falta, pues, un poquito de más apertura, y esto lo comento en este hilo que voy a platicar. En días pasados, como está la toma de la tribuna en la Cámara de Diputados, en el Senado. ¿Qué Discúlpame. te parece Claro. si regresamos, Ceci, querida? Vamos al corte, amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en la frecuencia de Radio Cañón, la 760. Gracias por escucharnos en vivo. Muchísimas gracias, queridos amigos. Y bueno, pues Voces del Periodista, este programa en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Escuchamos a la maestra Francisca Saavedra en el bloque anterior, lo volveremos a hacer, pero ahorita seguimos también con Ceci Tapia, @solidaridad1000. Ceci, querida, nos comentaba sobre pues lo que va resultando y esta circunstancia de estos pijamada, ¿no? En el Senado de la República. Qué barbaridad. Te escuchamos. Y bueno, fíjate que hablamos de los derechos, laborales, que hoy es un día pues el Día del Trabajo. Platicamos que tiene más de 100 años nuestra ley, pero también que en el Senado se quedó atorada el hecho de que disminuyeran a 40 horas, y es una lástima. Ojalá lo puedan retomar posteriormente y ya dejen de estos juegos y realmente se haga una legislación favorable al pueblo de México. Y el tema es que se iba a lograr 40 horas semanales y no 48 como se han estado, en el horario de trabajo, y bueno, pues no se logró esto. Vamos a ver qué sucede posteriormente. Y también comentando, porque ha sido tendencia el tema de la UNAM, el gasto excesiva del oftalmólogo Graue, que además también nos corrigieron que no es doctor de doctorado. O sea, cosas así como muy puntuales. Las redes sociales estuvieron trabajando, pero también se hablaba de que se gastaba más de $1 millón al mes. Y esto viene en redundancia a esto. Resulta que muchos maestros que entregan su vida a la labor de estudiar, a veces ganan menos de $5,000 en la UNAM. Entonces, si todos, porque el tema no es que uno gane más, otro gane menos, y van a volver a empezar a decir que tuviera que ver con el odio al que gana más o el odio a la burocracia. No, el tema es que no hay una igualdad. Entonces, si todos ganaran muy bien, porque los maestros que están yendo con todo su prestigio, su categoría, sus conocimientos, en este principio del que el conocimiento no es tuyo, tienes que entregarlo a los demás, y también porque ellos dicen, bueno, yo tengo que devolverle a mi alma mater lo que me dio a mí para que yo sea un buen profesionista, un buen mexicano y hoy un buen catedrático, y no reciban este dinero de la misma manera. Entonces, sí es muy importante que se revise la UNAM, más allá del golpismo, más allá de lo que sea, porque los futuros profesionistas son quienes van a estar pues sufriendo estas consecuencias de una administración enorme y carísima, y no de una plantilla de profesores que trabajan y ganen adecuadamente para este
servicio, que ya casi es un servicio social, porque 5,000 pesos es menos del salario mínimo y es ilegal pagar menos del salario mínimo. Yo creo que hay que revisarlo, hablando hoy en un día federal de trabajo o un día mundial de trabajo. Muchas gracias, que hace. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Bueno, pues maestro Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con atención. El tema que usted desea abordar, si es tan amable en compartirnos de qué se trata. Celeste, muy buenas tardes, compañeros. Pues los mexicanos estamos atentos a la celebración del 1 de mayo, que tiene su origen, Celeste, en una de las grandes revoluciones, cambios que ha habido en el mundo, que es la revolución industrial, que trajo como consecuencia, pues, la formación de dos clases en su momento, la burguesía y el proletariado, ¿sí? Y pues desde entonces estamos en una serie de proyectos y de propuestas de cómo transformar las condiciones sociales de la clase trabajadora, de la clase media que surgió de este fenómeno industrial. Y en nuestro país, pues la Revolución Mexicana dio una pauta muy importante. Si los trabajadores que se formaron en México son producto en buena medida en tiempos de Porfirio Díaz de las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras fueron a la par y fueron haciendo avanzar a la clase trabajadora, el proletariado, en todo de norte a sur en el país, desde las minas hasta la primera producción de energía eléctrica para las industrias, y en el sur del país, también en el norte, el desarrollo de la industria textil. De esto, Celeste, recordemos, como lo hizo el presidente al destacar la huelga de los trabajadores mineros de Cananea y los trabajadores de la región textilera de Río Blanco, Ciudad Mendoza y Orizaba. La primera huelga, Celeste, muy importante, porque el cobre es un elemento básico para producción de balas. Se venía la Primera Guerra Mundial y a los Estados Unidos les surgía la explotación de las minas de cobre allá en Sonora. Y pues las condiciones que imperaban ahí dieron lugar a una huelga. Sabemos cómo intervinieron Rangers para asesinar a los mexicanos, hasta que finalmente ¿sí? la Guardia de Porfirio Díaz logró tomar el control de la mina y echar fuera a los Rangers. En Veracruz, la huelga de Río Blanco, que estalló ahí por las mismas condiciones de vida de los trabajadores, dio lugar a una sangrienta represión que todavía hoy se guarda, hoy en la memoria histórica de México. ¿Qué pasó con el régimen de Porfirio Díaz? Dos cosas, Celeste. Porfirio no entendía a la clase trabajadora. Para él, la emergencia de los proletarios en nuestro país era un fenómeno nuevo que no lograba comprender, porque él venía del capitalismo en el desarrollo rural del país, y la presencia de una clase trabajadora, pero además con un proyecto de cambio de sistema, finalmente provocó su salida, y como todos sabemos, la Revolución Mexicana avanzó. Hoy nos tenemos que preguntar, Celeste,
¿Sí? ¿Cuál es el futuro de México, de la clase trabajadora? Y entre ellos incluyo, desde luego, a los trabajadores del conocimiento, a los periodistas, a todos los que aportamos conocimientos en una sociedad capitalista, básicamente el conocimiento. ¿Qué es el futuro? ¿Qué futuro le espera a nuestro país y en el mundo? Si se ha probado a lo largo del siglo pasado revoluciones con otros contenidos para darle el poder a los trabajadores, esto ha fracasado, y se habla de socialismo en China, lo mismo que con otras características en Corea, en Cuba, pero si todavía no encontramos un sistema social y político que permita tener un futuro compartido en términos de las utilidades, la plusvalía que obtienen los empresarios, los empresarios foráneos, las grandes corporaciones, y necesitamos pensar en un sistema más avanzado. El ejemplo lo tenemos, ya no tanto, pero es un buen camino, de los países nórdicos, en donde las grandes utilidades se ven niveladas en su distribución por el Estado, y la distancia que hay entre los trabajadores, los profesionistas, es simplemente el estilo de vida. Hay ferias, hay lugares para otros disfrutes, pero lo que tenemos que ver es cómo reducir la tremenda desigualdad que hay todavía en nuestro país, y cómo hay enormes fortunas que aportan muy poco al desarrollo de nuestro país. Ya veremos la situación de la minería, qué tan importante es para el desarrollo de México. Claro que sí, maestro, muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos al corte, yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja, con este contexto precisamente de lo que comentaba Ceci Tapia y de lo que decíamos también nosotros, de las marchas y en el entorno de los trabajadores, de la desigualdad, de todo esto que tiene que ver precisamente en el mundo y que ahora se ve en países en que nunca antes se había pensado todo esto, ¿no? Como es en Europa. Pero yo te pediría, maestro querido Gerardo Castilleja, tu comentario, ya que precisamente después de que hubo la llamada de Xi Jinping y Zelensky, hay medios que dieron un vuelco y dicen que Zelensky ahora sí que como que tuvo un nuevo tanto, ¿no? Un papel importante. Y ha habido una serie de imprecisiones y pudiésemos decir hasta de ataques, digamos, de medios con intereses, sobre todo y básicamente de la City de Londres. Maestro querido, te escuchamos. Hola Celeste, buenas tardes a todos y a los amigos que nos dispensan el favor de escucharnos. Uno puede ver la secuencia de lo que fue la semana pasada, la llamada del presidente ucraniano Zelensky, como lo mencionas, con Xi Jinping. Por cierto, una iniciativa que provino del propio Zelensky, del gobierno ucraniano, y yo quisiera detallar un poco cómo fue la secuencia el día 26 que fue esta llamada y los acontecimientos que llegaron, ¿verdad? Un día tras otro después de esa llamada telefónica. ¿Podríamos decirlo al regreso del corte? Claro que sí, maestro querido. Vamos a un corte y enseguida regresamos, amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, las 7:60, en su programa Voces del Periodista. Escuchamos al maestro Gerardo Castilleja. Por cierto, les comparto que Radio La Nueva República a partir de las 9 de la noche nos replica. Muchísimas gracias. Y bueno, maestro Gerardo Castilleja, nos compartías cómo después de la llamada de Xi Jinping con el señor Zelensky, viene una serie de provocaciones desde Londres, desde esos intereses. Te seguimos escuchando. Adelante.
Gracias, querida Celeste. Sí, podemos decir que todos los caminos nos llevan a Londres, porque el día 26 de abril, la semana pasada, ocurrió esta llamada, una llamada de una hora, y es interesante la manera como lo reportó, no el gobierno de Xi Jinping ni tampoco el gobierno de Zelensky, que fueron realmente muy parcos al decir que había ocurrido, pero el periódico Global Times de China, que es el periódico de mayor circulación en inglés en el mundo, de China, por supuesto, dijo que fue verdaderamente una propuesta que está sacada, la propuesta china, de la sabiduría ancestral de China para resolver con paciencia, desenredar los problemas más difíciles como cómo desenmarañar, dice, algo que realmente es muy complejo. Muy bien, esto ocurrió el día 26. La iniciativa de China, pues, es parar esta guerra, buscar una salida negociada en medio de un riesgo de una guerra nuclear. El siguiente día, el día 27 de abril, el Reino Unido despliega directamente a Kiev al jefe del MI6. Recordemos que el MI6 es el centro de inteligencia más importante del Reino Unido, es tan importante como la CIA para los Estados Unidos, y el jefe del MI6, Richard Dearlove, fue directamente a Kiev para asegurar que se cortara cualquier iniciativa, cualquier posibilidad de una salida negociada. El día 28, el siguiente día, a 2 días de la llamada, sale en una entrevista el propio Mikhailo Podolyak, que es el jefe que está encargado del Consejo de Seguridad de Ucrania, y Podolyak en una entrevista claramente con la línea británica ya hizo una insultante amenaza a China. Esencialmente le dijo: o China corta con Rusia o se va a tener que enfrentar a un aislamiento que le vamos a hacer todo Occidente. Fue verdaderamente un giro, ¿no? Bueno, si alguien pensaba que hubiera alguna posibilidad de negociar, este hombre mantiene esta línea británica. Ahora, ese mismo día, el día 28, se publica en un medio importante del Reino Unido, se llama el RUSI, que es el Instituto Unido de Servicios Reales. Es un especialista, son especialistas en todo lo que tiene que ver con Asia y particularmente con Rusia, y el vicepresidente de RUSI, de este instituto británico, el señor Chalmers, sale básicamente con la idea que ya habían manejado antes en forma bastante clara, ahora lo reafirma, diciendo: la única manera de detener esta guerra es que se cree una crisis de los misiles de Crimea. Es decir, que así como ocurrió la crisis de los misiles cubanos en 1962, donde nos puso al planeta al borde de una guerra nuclear, ya en ese momento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ahora hacer ese mismo mecanismo, amenazar con el chantaje nuclear para que esta famosa y cacareada contraofensiva de primavera, que ya se volvió casi de verano, esta contraofensiva ucraniana que se ha insistido tanto por parte de la OTAN y de los medios occidentales, es que Ucrania lance un ataque con todo el arsenal que tiene o que le queda, todo lo que le han dado, y que lo haga contra Crimea, con el supuesto, que ya están empezando a decir los medios, de que Rusia está planeando bombardear las centrales nucleares ucranianas, y que antes de que eso ocurra, porque supuestamente los ingleses lo saben, antes de que eso ocurra hay que lanzar un ataque masivo contra Crimea. Obviamente esto, y no hay que ponerlo en otro término más que el justo, esto nos acerca inmediatamente a una tercera guerra mundial, el hecho de atacar Crimea, que ya es considerado absolutamente como una región de Rusia desde hace 8 años. Esto sería realmente grave. Vamos a estar muy pendientes de ello. Exactamente. Y el discurso de las guerras preventivas, ¿no?
Es esto, Así es, esto mismo. absolutamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Y mucho agradecemos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, maestro queridísimo. Independientemente de cualquier cuestión que usted quiera compartir sobre las notas actuales nacionales o internacionales, yo quisiera preguntarle, maestro querido, ¿qué tanto es la función y de los órganos constitucionales autónomos de México como un conjunto de instituciones públicas constituidas al margen de los tres poderes de la Unión? Pero paradójicamente en México hay muchas alianzas con algunos de los poderes, son muy evidentes, o así es como se ha visto recientemente. Y pues le pregunto a usted, maestro, su opinión, su comentario sobre estos hechos precisamente que se están viviendo ahorita en México también, y que se cuestionan mucho en las redes, si estos órganos constitucionales verdaderamente son autónomos o han sido un pretexto, como lo han sido la infiltración a través, por ejemplo, de organismos internacionales, ¿no? Que con ese afán supuesto han tenido intervenciones en otros países, ¿no? Como precisamente vinculando con la cuestión de defensa de derechos humanos, que si pensamos que es la defensa de las personas o de los derechos generales es extraordinario, pero que son instituciones que también han sido hechas precisamente para que no sean autónomas. La escuchamos con mucha atención, maestro querido Rafael Barajas. Me parece muy interesante lo que estás planteando, porque toda esta serie de organismos constitucionales autónomos que se establecieron en la era neoliberal, en realidad lo que fueron mecanismos que sirvieron para darle juego a grupos de interés y para que se puedan meter directamente en, para tomar ciertas decisiones a mucho nivel. Lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con lo que fue el CRE, la Comisión esta de Energía, la Reguladora de Energía, que en realidad tú revisabas quién estaba ahí y pues nada, que básicamente todos los presentes o todos los que podían tomar decisiones estaban ligados a alguna multinacional. No digo, esto era muy claro. Y hay un caso que es fantástico y que ahorita está a debate, que es el caso de lo que es el INAI. En principio, el INAI era un instituto de transparencia, ¿no? Se plantea como un instituto que lo que debe de hacer es transparentar la información. Si hacemos la historia de cómo se consolidó el INAI, vamos a ver que pues el INAI se consolida en tiempos de Fox y es básicamente no es un instituto de acceso a la información, sino que es un instituto que se plantea dos cosas. Se plantea ser un instituto de acceso a la información y lo ligan a otro tema que es importante, que es el tema de la protección de datos. Entonces, fíjate, es un instituto que en principio tiene que darte acceso a la información, pero que también tiene que proteger los datos, y entonces pues ha actuado en realidad de manera muy sesgada, y lo que ha hecho es que ha protegido un montón de datos y ha dado poco acceso a la información. Lo vemos esto lo vemos claramente en una información que dio hace unos días el senador César Cravioto, que me llamó muchísimo la atención. Resulta que el INAI, y si quieren luego hacemos un poquito la historia del INAI, reservó para que no se pudieran consultar pues unos cuantos expedientes en tiempos del gobierno de Felipe Calderón. ¿Cuántos crees que se reservó el INAI expedientes para que la gente no los pudiera consultar? ¿Cuántos maestros? 8 millones de expedientes. ¡Ay, Dios! 8 millones de expedientes. 8 millones de expedientes para que no se pudieran consultar. Y en tiempos del sexenio de Enrique Peña Nieto se reservaron 4. Es decir, se reservaron 12 millones de expedientes en total. ¿Qué significa esto? O sea, 4 millones.
4 en tiempos de Peña Nieto, 4 8 millones, en tiempos de no Felipe 4 expedientes, sino No, 4 millones. 4 millones. Claro, qué barbaridad. Esto te habla básicamente de que es un instituto que sirve más para la protección de datos personales y pues, ¿qué datos personales protege? Pues, siempre es de los más ricos, siempre es de los que cometen fraude, siempre es de los que están bajo sospecha de fraude. Y dime tú, ¿dónde deja eso la transparencia? Si te reservas 12 millones, ¿dónde quedó la transparencia? No, pues ahí en los intereses de a quienes pudieran haber afectado esos 12 millones. Pues sí, y esto redunda en lo que yo te decía. En realidad, estos órganos constitucionales autónomos, en realidad, han servido como aparatos de gobierno, como un gobierno paralelo, para proteger los intereses de grupos de capital muy ricos y de gente que incurre en actos de corrupción, políticos y empresarios. Bueno, pues maestro, para quienes cuestionan las circunstancias de que después a quién se pueden pedir esta información o a dónde se puede acceder, ahorita podemos regresar y nos comparte esto y también lo fundamental que siempre, como usted lo mencionó hace rato, precisamente la historia. No tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en una mesa en donde está la maestra Francisca Saavedra, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, Solidaridad 1000, Gerardo Castilleja, y escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Maestro querido, lo seguimos escuchando sobre esta parte de la historia y estos datos que nos parecen abrumadores, que haya 12 millones de expedientes, o sea, de peticiones que no se dieron, ¿no? ¿Por qué no los son reservados que se reservaron? Es una cosa increíble. Es increíble esto. O sea, que no dieron 12 millones de peticiones, no las abrieron. No, es decir, se reservaron 12 millones de expedientes para que no se puedan abrir. A partir de petición, de solicitudes de información. Mira, lo que tenemos que entender es cómo nace el INAI. Mira, Porfirio Díaz decía que cuando, es decir, bueno, lo que quiere decir es, me regreso, es decir, hay una cosa que hay que entender, que es que la voluntad política, por supuesto, que es fundamental en el proceso político. Porfirio Díaz decía, si tú tienes un problema, si lo quieres resolver, dale una solución. Si quieres darle largas, nombra una comisión. Y aquí lo que tenemos, el caso del INAI, es un caso que tiene que ver con esta lógica. El caso del INAI tiene que ver con el escándalo del FOBAPROA, que estalló en 1995. El FOBAPROA, si tú recuerdas, todos lo tenemos presentes, es tal vez el más grande fraude neoliberal de México. Está ahí en 1995, cuando el gobierno de Zedillo decide salvar a unos empresarios corruptos ligados a la cúpula política neoliberal y decide convertir las deudas de estos empresarios en deuda estatal a largo plazo. Es un hecho que las cúpulas empresariales ligadas al PRI y al PAN metieron al FOBAPROA, vieron la ocasión y metieron al FOBAPROA todas las deudas de sus negocios para que el gobierno las pagara. Y las sucesivas administraciones neoliberales lo que hicieron es que mantuvieron en el anonimato a los beneficiarios de este fraude. Entonces, Vicente, el tema era un tema candente, por supuesto, para la elección del año 2000. Fue un tema de campaña importante. Y obviamente la izquierda empujaba para que se supiera qué había pasado con lo del FOBAPROA, pero curiosamente el PAN también empujaba para esto, de dientes para afuera. El presidente Fox, el candidato Fox, en su campaña presidencial, hizo una intervención en la que decía que iba a denunciar a todos los que delinquieron con el FOBAPROA y de hecho entrega de manera demagógica una clave que supuestamente abría el CD-ROM con los créditos reportables del FOBAPROA.
Bueno, resulta que la clave que dio Vicente Fox pues era falsa, no era la buena clave. Y resulta que eso fue un escándalo que marcó eso, es decir, esta postura contra el Fobaproa ayudó a Fox a subir puntos, pero después, cuando Fox llega al gobierno y que no destapa lo del Fobaproa, ¿sí? Se empieza a hacer un escándalo muy severo y se habla de que el gobierno de Fox es particularmente opaco, que engañó a la gente, que tal. Para mostrar su intención de hacer una administración transparente, Vicente Fox crea al Instituto Nacional de Acceso a la Información en 2003. Y por supuesto que lo primero que se le solicitó al INAI fue hacer públicas las listas negras del Fobaproa, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. Y hay un dato que es importante en todo este proceso. El caso del Fobaproa pesaba en el gobierno de Vicente Fox porque existía la presunción, existía la acusación de que el propio Vicente Fox y sus hermanos se habían beneficiado del Fobaproa. Entonces, Vicente Fox, como Porfirio Díaz, no hizo algo más que crear una comisión para darle largas al problema. Creó todo un instituto, creó una institución para darle largas al problema. No fue sino hasta el 2016 que el INAI dijo que sí, que la gente tenía derecho a saber la información relativa al rescate bancario. Sin embargo, esa información sigue oculta. Y lo que ha hecho el INAI es básicamente ocultar y resguardar expedientes. Es decir, ¿para qué queremos un instituto que sirve para darle largas a los casos, a las solicitudes de acceso a la información, y que sirve básicamente para, digamos, poner de lado expedientes que la gente quiere transparentar? Eso no es un instituto de transparencia. Eso no es lo que estamos pidiendo. Es decir, por supuesto que mucha de la información que tenemos de la estafa maestra, de todo, es información que con frecuencia viene de la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que bastaría con, como dice López Obrador, con hacer una oficina del Instituto de la Auditoría Superior de la Federación que transparente la información para que se cumplan todas las funciones del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y aquí lo que tenemos que agregar es que el INAI le cuesta pues 1,000 millones de pesos a la gente. Dice el INAI ahora, solo es el 0.01% del presupuesto nacional. Es mucho, es decir, es muchísimo, son 1,000 millones de pesos. Entonces yo sí creo que tenemos que revisar qué es lo que hace el INAI y que se transparente. Y fíjate, hay una cosa muy chistosa, la misma derecha, que es la que dice ahora, la que decía yo defiendo al INE, ahora dice yo defiendo al INAI, tampoco tiene muy claro para qué sirve el INAI. Ha estado circulando un video en el que escuchamos a Margarita Zavala tratar de explicar para qué sirve el INAI, y se pone a decir que sirve para ver la calidad del aire, para ver la contaminación de playas y bosques, para ver el tema de los derechos humanos. Es decir, perdón, yo quiero que tú o que alguno de los panelistas o que alguien del auditorio me diga cuál ha sido el gran beneficio que le ha dado el INAI a la población. ¿Por qué se le recordaría, no? Si no es para darle protección a estos sectores que no quieren que se sepa que tuvieron trabajo en el Fobaproa o en la Casa Gris, o qué pasó con lo de Senli Llegón. El INAI es un intermediario entre las empresas, entre las instituciones del Estado y el ciudadano. ¿De veras se necesita un intermediario para esas cosas? Y fíjese, maestro, que incluso ha habido casos muy conocidos, varios, no voy a mencionar a uno porque son varios, pero es interesante. Hay un caso, por ejemplo, que se supo información y se tenía información que además alguien la filtró, no a un medio, a casi todos los medios, sobre la estafa maestra, por ejemplo. Ajá. En 2013,
Eso me consta porque yo lo vi en el mes de junio. Y resulta que sale hasta 2017 en el otro medio que lo publica, pero ¿por qué 4 años no salió en otro medio? Entonces el periodista sí se publicó, pero eso lo subió, por cierto, Enrique Pastor, pero más allá de eso, maestro, ha habido muchas cosas así. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el sexenio del señor Salinas, pues hubo muchos que creímos en que era una cuestión de buena voluntad y fuimos a entregar documentos del propio club de periodistas y ellos mismos los filtraron a las autoridades. Ahorita me dice usted del INAI con el expresidente Fox, vemos el mismo mecanismo de protección con el señor Felipe Calderón. Hay cosas que de acuerdo a quiénes y dónde y en la etapa histórica que se fundaron tienen vicios de origen. Habría que ver muchas cosas y, por ejemplo, aquí de optimizar, simplemente acudir a las autoridades competentes y sí que se haga un departamento para que quien quiera tener alguna información de difícil acceso, pues se pueda saber a través de estas instancias, que lo que mayor costaría sería un departamento creado para ello y no toda una institución. ¿Es así, maestro? Así es, yo estoy totalmente de acuerdo con esta solución. Bueno, amigos queridos, pues ya se nos fue el tiempo. Gracias, maestra Francisca Saavedra, Ceci Tapia, don Rodolfo Sánchez Mena, gracias Gerardo Castilleja, gracias maestro Rafael Barajas Durán y gracias sobre todo a ustedes, queridos amigos. Cuídense mucho, hay que cuidar nuestra salud física, mental y emocional. Escuchemos de manera plural, debatamos, pero con fundamentos. Gracias, hasta la próxima. Un beso tronadísimo.